Gestiona Radio y El Color de Viajar anuncian la salida de su vuelo número 108, con destino a los mejores sitios del mundo, con excelente gastronomía y curiosas historias. La duración del vuelo será de 30 minutos. A los señores pasajeros les solicitamos prestar atención durante la duración de este viaje a cada una de las sugerencias. No se arrepentirán. Los comandantes Paco Ruiz y Joaquín del Palacio les dan la bienvenida a El Color de Viajar. Gracias por volar con nosotros y disfruten del viaje. Buenos días. Cuando pasan 6 minutos de la 1, de las 13 horas, las 12 en Canarias, nos ponemos en marcha. Despegamos. En el control técnico, José Luis Pérez. En la producción, Puri Montero. Y aquí, sentado junto a mí, nuestro director, Paco Ruiz. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues de maravilla. Aquí otro lunes más para hablar un poco de nuestros productos y con Adolfo y con Javier, lo que es la gastronomía y las armonías que se pueden hacer con ellos. Efectivamente, El Color de Viajar en su versión gastronomía, los lunes de 1 a 1:30, pues chocolate, hoy concretamente. Chocolate, un producto muy interesante, venido de América. La primera noticia fue en 1502. Me decías tú. Allí precisamente, en la zona de México, fue tomado por Hernán Cortés. Hernán Cortés ya lo tomó en 1520 aproximadamente, lo tomó ya como forma de un chocolate que llamaban ellos, que se dio Montezuma. Y que era bastante amargo y a los españoles les gustó mucho. Y ya está un poco más tarde en que unas monjitas lo dulcificaron, lo hicieron con canela y con anís y tal, y ya empezó a nacer lo que se dice el chocolate. Sabes que el chocolate, el nombre científico del árbol es el teobroma. Ajá. Que viene de teo, del griego teo, Dios, y broma, comida. Entonces es el placer de los dioses, la comida de los dioses. Yo también tengo una anécdota con el cacao, en este caso, con las semillas de cacao. Estaba en una de las pruebas del Camel Trophy con el magnífico Miguel de la Cuadra Salcedo y me llegó, se acerca y me dice: Joaquín, ¿a que nunca has probado el cacao puro? Digo, pues no, y además me gusta el sabor amargo, me gusta, pues, bueno, todo este tipo de sabores naturales, ¿no? Auténticos, como digo yo. Y lo probé y me sorprendió muchísimo, nunca lo había tomado, no sabía ese sabor. Me gusta actualmente más, me gusta el chocolate amargo, incluso el cacao puro, me gusta más que el chocolate en sus versiones, bueno, desde blanco, chocolate con leche, también con almendras. Lo hemos tomado, bueno, pues históricamente, como digo yo, en multitud de versiones, ¿no? También en taza, con churros, está muy bueno. Aquí en Madrid es muy típico para desayunar, sobre todo ahora en estas fechas de invierno. Y realmente a mí me gusta tirando amargo. Pero bueno, ya nos explicará Adolfo Muñoz, que lo vamos a tener en breve, este producto, y nos irá contando más detalles. Tú sabes, curiosidades de esto lo descubrieron los aztecas y los incas, y tú sabes que al principio lo utilizaban como moneda de cambio. Claro, porque era algo valioso. Era muy valioso, y tú sabes que el cacao viene en vainas, que vienen unos 20 o 30 granos, entonces con un número de granos podías comprar diferentes cosas según el número de granos que ofrecieras. Qué bueno, cuánto me gusta, ¿no? Esa moneda de cambio natural, esa moneda de cambio que se puede comer, ¿no? Que no se la comerían, evidentemente, en el caso de ser moneda de cambio, y que tantas veces se ha utilizado la sal. De hecho, nos viene el salario del pago con sal. También en el mundo egipcio se pagaba con ajos. Bueno, pues no deja de ser algo bonito, algo cercano, algo que nos une a nuestra tierra, que nos une a nuestros productos, que nos une a esa agricultura que en el Neolítico nos hizo ser grupos humanos concentrados y estables, ¿no? Sedentarios, y a partir de entonces pues formar esas pequeñas ciudades, esos pequeños núcleos, esas ciudades-estado, esa forma de vida que hoy en día pues es la que tenemos, ¿no? O sea que a fin de cuentas estos productos naturales de la agricultura nos han servido para mucho, ¿no? En nuestro caminar de la evolución humana, ¿no? Pues sí, la verdad es que el chocolate tiene cosas realmente interesantes, tiene cosas que son muy interesantes, y para eso tenemos a Adolfo, para que nos cuente un poco. Sí. Que nos cuente un poco sobre el chocolate, pero ya él nos lo va a contar en condiciones distintas, porque él nos va a hablar de lo que se puede hacer con él, las diferentes comidas, exactamente, la perdiz, y otras muchas cosas que se puede hacer. Además nos contará más a fondo lo que es el chocolate en sí. Nosotros estamos dando una idea de dónde vino el cacao, que cuando se dio a conocer, que fue en 1502, en 1520 ya es cuando llegó a España, y todas estas cosas que son de un interés
más general. Luego ahora ya vendrá el interés culinario, y también con Javier Muñoz, que lo tenemos aquí a nuestro lado, aquí en el estudio, y que él nos diga los maridajes que se pueden hacer con el chocolate, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, con el chocolate, deliciosas y dulces. Sí, el chocolate, que es lo que comentábamos Paco y yo, pues bueno, es un producto que procede del cacao, que procede de América, que en origen es muy amargo, que luego se ha ido dulcificando, que ha habido muchos tipos de chocolate, que tanto el chocolate amargo como incluso el blanco, un chocolate que casi no tiene cacao, porque es casi todo pues otro tipo de grasas y aditivos, que ahora nos dirá Javier y Adolfo cómo se hace, pues son yo creo que habituales en nuestras mesas, tanto en las meriendas, en los postres, como en las mezclas de platos, y muy queridas también. Y tienen cosas muy curiosas, el chocolate. Una de ellas es, bueno, yo creo que mucha gente lo sabrá, pero no es de lo más normal, es que el chocolate armoniza muy bien con la cerveza. Ah, pues mira, yo lo sé, el chocolate amargo armoniza también muy bien con un buen vino tinto. Sí. Le realza sabores, sabe muy bien, si le añades también unas fresas naturales, le da un sabor que bueno, que vas cubriendo un poco ese margen de los gustos que tenemos en la lengua, que podemos apreciar. Y mejor, y también lo es. Chocolate con fresas. Y mejor que nosotros. Es muy sutil. Pues Javier nos puede proponer alguna mezcla con chocolate. Sí, bueno, una de ellas, por ejemplo, a mí me encanta, es un vino dulce de la zona de... Bueno, pues se llama Olivares, es Monastrell 100%. Qué bueno. Para mí es el chocolate y ese vino en concreto, ¿no? La Monastrell es un poco sobremadurada, que la deja un poquito más de tiempo en la viña para que, bueno, pues adquiera esa... Un poquito más de azúcar. De azúcar, es espectacular. Yo siempre le he llamado y le he definido como el abismo de la dulzura. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, que me gusta ese nombre. Cuando estás tomando el chocolate y de repente tomas ese vino, lo que te llevas a la boca es esa mezcla, ¿no? De lo dulce, pero de repente la dulzura se termina y termina pues siendo pues ese abismo de la dulzura, que lo sientes, pero no es solamente dulce, sino hay una amargor. Claro. Estamos hablando de un chocolate amargo. ¿En qué porcentaje? Al 70%. Al 70%. Un 70%. A partir de ahí ya empiezas a ver un chocolate amargo, un chocolate más fuerte, hasta llegar al 99%, que es para mucha gente, o el 100%, que es cacao puro, demasiado amargo para tomar. Ahí ya sí que tienes que ser chocolatero, sí. 100%. Cacaero. O cacaero, ¿no? Cacaero. Sí. Yo soy un enamorado del chocolate. Me acuerdo de un viaje que hice a Hong Kong en un congreso de vinos, donde, bueno, pues cataba Robert Parker, que me dijeron: Javier, tienes que tomarte el mejor degustación de chocolate o de cacao del mundo, que está en el Ritz-Carlton de Hong Kong. Entonces, bueno pues, como fui solo, pues dije, bueno, pues voy a disfrutar también solo el y yo y el chocolate. Y entonces cuando llegué allí, la verdad es que me dieron la carta, casi 15 diferentes maneras de tomar el chocolate. Entonces se llamaba el sitio, es la biblioteca del chocolate. Entonces llegas, te sientas, ves toda la bahía de Hong Kong y te traen una pequeña caja y no sabes lo que hay dentro. Te abres la caja y de repente es una pequeña estantería llena de diferentes... piezas de chocolate. Eso es, piezas de chocolate. Pues desde un macarón de chocolate, desde un pastel de chocolate, una galleta de chocolate, una trufa de chocolate, diferentes formas en pastelería de utilizar el ingrediente del chocolate. Muy bien, pues mira, vamos a saber cómo es el chocolate. Está con nosotros a través del teléfono Adolfo Muñoz, presidente del Grupo Adolfo. Adolfo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. ¿Dónde nos encontramos hoy? Buenos días. Hoy nos encontramos todavía en el Cigarral de Santa María. Qué bonito sitio, qué buenas vistas. Un sitio precioso, de la capital imperial de Toledo. Hasta ahí llegarían los primeros chocolates, el primer cacao. Hombre, bueno, fíjate que el primer cacao no, pero, y aunque no vamos a hablar de lo mismo, pero los primeros, ¿sabes por qué se llaman cigarrales, los cigarrales de Toledo? Pues no. Pues realmente se llaman no porque había cigarras aquí, de estas que cantan y que molestan algunas veces. Cualquiera lo hubiera pensado. Sino porque realmente fue el primer lugar donde se plantó tabaco de Europa, desde Estados Unidos para acá. Qué curioso. Y entonces aquí se secaban, donde se secaban los tabacos y demás, y eran digamos, y se hacían los cigarros, se hacían eso. Entonces ahí vienen los cigarrales de los cigarros, ¿sabes? Sí, qué interesante. Que mucha gente posiblemente piense todo alguna vez que no lo ha escuchado en la vida,
pero esa es la realidad total. Y aunque fíjate, hasta el propio Gregorio Marañón, por supuesto el abuelo, el médico, era el que decía que un cigarral era algo que tenía pues enebros, encinas y olivos, y miraba hacia la ciudad de Toledo, ¿no? Pero claro, no decía de dónde venía la palabra cigarral tampoco, ¿sabes? Claro, porque ya se había extinguido posiblemente aquellos cultivos que luego se pasaron a la zona de Navalmoral de la Mata o incluso Granada. La zona todo bajó desde toda la ribera del Tajo hasta el Plan Badajoz, que cuando se montó el Plan Badajoz entonces, y es donde se plantaban prácticamente la mayoría de tabaco que había en España. Qué bueno, qué curioso, qué buen detalle, para empezar. O sea que podía haber venido el chocolate, pero no vino, ¿eh? No. Hay unas confiterías extraordinarias, pero realmente no llegó. No llegó, pero bueno, de un modo u otro sí que llegaría a la capital del imperio. Yo me imagino que en los mejores palacios, en las mejores casas de la nobleza, seguro que hay en Toledo, durante el siglo XVI, sí se tomó un buen chocolate, como se ha seguido tomando y como nos vas a explicar tú que se hacía, además, y que se hace. Bueno, pues el chocolate proviene por supuesto del cacao, ¿no? El cacao pues se cultiva en muchas regiones del mundo. Es decir, se pueden pues de regiones se pueden desde Perú, Venezuela, pues tienes unos sitios, México, Trinidad, bueno, la verdad es que sobre todo por toda la parte de Centroamérica hay muchos sitios y toda la zona. No, en la zona también tenemos en la zona de la zona de África. Sí, en África también, sí. Eso sí, Brasil también hay, es decir, toda esa zona. La verdad es que hay muchos lugares que están siendo buenos porque de alguna manera permiten la sostenibilidad de los lugares, ¿sabes? Sí. Inclusive se está invirtiendo mucho dinero los grandes chocolateras o las grandes empresas en estos lugares porque de alguna manera la sostenibilidad del lugar es muy buena y entonces están sacando, porque sin embargo como se iban secando y no hay riegos, porque ahora ya en algunos de ellos aunque son prácticamente casi todos orgánicos o ecológicos, como podríamos llamarlos, porque también se fumiga y en algunos de ellos, en algunas plantaciones, pues esas plantaciones, lógicamente que se están poniendo nuevas, lo que se está haciendo inclusive es para darle un toque de goteo, un toque de agua, para regular también esa calidad del cacao, para que sea más regular durante todo el año. Por lo tanto, bueno, pues eso es lo que hace de alguna manera. Y a partir del cacao, pues es donde se hace el chocolate, es decir, que se viene en una pequeña haba, esa pequeña haba, pues lógicamente tiene una semilla, esa semilla es el propio cacao. Que de ahí, pues digamos un poco, de ese cacao, pues también sale el aceite de cacao, ¿eh? Es decir, el chocolate 100% no es, o sea, un chocolate con cacao y todo, pues tiene en torno a un 70, un 80, pueden llegar a tener un 99%, pero siempre quedan restos del aceite de cacao. El aceite de cacao también es muy interesante para la cocina. Sobre todo es un producto que tiene calorías, pero que, por ejemplo, está exento de colesterol, por ejemplo, y entonces, pues bueno, por supuesto el chocolate también, es decir, lo que pasa es que tiene calorías porque esa grasa es una grasa, y además es una grasa, si la calientas es una grasa saturada, lógicamente. Claro. ¿Entiendes? Pero bueno, hace las funciones, pues muchas veces también de un buen café. Una preguntita, Adolfo. Sí. Hablas del calentamiento de esa grasa. ¿Para la fabricación del chocolate es necesario calentarlo o no? Pues yo creo que no hace falta calentarlo. Es prensa. Hombre, siempre tiene que tener un ligero calor para que realmente salgan bien, igual que sale la aceituna, ¿no? Pero la aceituna, fíjate que sabes que para extraer la grasa, el jugo de aceituna, se puede extraer a 18 o 20 grados. No pasando nunca de 30 grados, siempre terminamos siendo saludable, porque lo que no hay que evitar son los polifenoles. Entonces, en el caso del cacao, me imagino que es la misma. Yo realmente no he estado en ninguna fábrica de este tipo, simplemente que lo que sé perfectamente es que tiene esa grasa del cacao, lo extraen y lo que pasa que, por ejemplo, funde muy bien, y al fundir muy bien, por ejemplo, sella, por ejemplo, una carne o cualquier cosa que tú quieras hacerla con ella. Nosotros no la utilizamos mucho, pero sí la utilizamos en lo justo. Entonces sellamos, entonces lo que hace es esas partículas exteriores las sellas totalmente, el jugo se queda interiormente, se queda todo de la carne o de inclusive de un hígado o cualquier cosa de esa, se queda perfectamente sellado, de tal manera que el jugo de esto no sale fuera, entonces por lo tanto tiene una textura muy rica y le queda todo el jugo a ese producto, a cualquier algo de caza que tú quieras darle un sello, y por supuesto le das un brillo especial, ¿no? Es decir, que tiene eso, ¿no? La verdad es que tiene muchas
como yo digo, el chocolate ya en sí. Luego ya, pues bueno, de ese cacao se trae. Entonces tú lo que puedes hacer es un buen chocolate, es cuando tú coges y de alguna manera ya este chocolate, este cacao, dices, bueno, ahora quiero, porque todos los cacaos es como, digamos, un poco es como los tipos de uvas, para que veamos un poco el ejemplo. Es decir, hay Cabernet, hay Shiraz, hay Merlot. En este caso no están distinguidos así, claramente, pero sin embargo, sí que es verdad que tienen diferentes aromas y diferentes, digamos, un poco, pues sí, gustos, esos cacaos, ¿eh? Es decir, quiere decirse que para hacer un buen chocolate, que tú quieras desarrollar un buen chocolate para ti, pues tú, por ejemplo, nosotros en el caso nuestro, pues a lo mejor hemos escogido un Trinidad, un Perú y, por ejemplo, pues el peruano y el mexicano escogimos y el otro. Entonces, esas tres son diferentes, son plantaciones diferentes, pero es cacao también, pero sin embargo tiene diferente aroma. Entonces tú lo que haces es conseguir, pues ¿qué quieres conseguir? Pues que tenga un aroma de tabaco, por ejemplo, que esté entre los tres, esté equilibrado, que haya un amargo perfecto, pero que no sea un amargo seco, que sea un amargo jugoso, que tenga su crema, ¿no? Es decir, que eso es un poco lo que de alguna manera quiere el chocolate, que sea suave, que no sea, o sea, que no pastoso, pero tampoco que sea demasiado dulce, porque luego ya ahí vamos a la conjunción. También hay que añadir azúcar, lógicamente, y en los casos de otros, por ejemplo, cuando dicen chocolate blanco, digamos que eso es grasa de cacao con leche, nada más. Sí, no es exactamente el chocolate del que estamos hablando. Exactamente, porque no es el chocolate blanco, no existe el chocolate blanco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Es decir, existe el aceite de cacao con la leche. Bueno, exactamente. Y ahora haznos alguna recetita con chocolate para tomar, para que nos haga Javier el maridaje con esta receta. Pues bueno, aquí podemos tener, como yo digo, depende, si queremos, por ejemplo, pues, ¿cómo te diría yo? O un soufflé de chocolate podemos tener, que sería interesante, pues para tener con un helado de menta también, de hierbabuena también sería rico. Y entonces, bueno, ese soufflé de chocolate sencillamente es las gotas de lo que llamamos las gotas de chocolate, sencillamente le ponemos un poco ahí, sí que es donde pegamos un poco, le ponemos una gota de mantequilla, pero en este caso muy poca, porque añadimos grasa de cacao también, y le ponemos un poco de se pueden hacer dos tipos de soufflé, con un poco de harina o sin harina. En este caso lo vamos a hacer un poco con harina, porque para las personas de casa, si alguien está escuchando, pues lógicamente que seguro que será mucha gente, pero no obstante, si es nada más de casa, que sepan que se puede hacer con una mantequilla, bueno, una proporción de, por ejemplo, de 8% de chocolate, un 10%, por ejemplo, de harina, y luego un 5% de tanto de mantequilla como de aceite de cacao, sencillamente. Y sencillamente le damos bien, le batimos bien batidito, y nada más que eso lo dejamos estar. Ponemos un papel, que lleva una especie de papel cocina, que es que para que no se pegue, hacemos un aro y vamos metiendo esa crema, la ponemos en el arito ese con un papel que es como de cocina, es un papel que no se pega nada, graso, lo llamamos nosotros, papel graso, ¿no? Entonces, sencillamente pones ahí y lo metemos en el horno, unos 8 o 10 minutos más o menos, pero siempre el horno que esté, por ejemplo, por encima de 180 grados, calentito. Cuando esté el horno a 180 grados, Sí. Es decir, si tú no lo haces, si lo haces antes, pues es conveniente que no te va a sufrir, como decimos nosotros, claro. Entonces tiene que estar a 180, lo entras y entre 8 o 10 grados, 10 minutos, eso es suficiente. Y luego ya el helado, pues en vez de hacer ese día, si queremos hacer en vez de un helado de hierbabuena, hacemos un helado de chocolate. Entonces, sencillamente ahí sí que utilizamos también el chocolate, el cacao, utilizamos también la leche, porque eso lo vamos a hacer con leche, muy poca leche, si acaso si queremos combinamos con agua, con un poco de agua, sencillamente una yema y clara de huevo, pues calculamos, por ejemplo, 2 huevos enteros batidos, unos 20 gramos de miel y unos 20 gramos de azúcar, y ponemos ya el chocolate, aproximadamente unos 200 gramos de chocolate,
y un poco de agua y leche, para que no quede no quede demasiado. Si le ponemos mucha leche queda demasiado blanco, entonces intentemos que quede un poco negro. Entonces por eso compartimos el agua. Una vez que eso lo ponemos al fuego, cuando está retirado ponemos los huevos batidos, lo dejamos estar, lo metemos en la heladora y en la heladora nos saca un helado rico de chocolate. Lo podríamos hacer Adolfo, hacer igual de hierbabuena, pero bueno, ahí la verdad es que suena de maravilla. Nos lo vamos a tomar ahora en las armonías con Javier. Adolfo Muñoz, presidente del Grupo Adolfo, muchas gracias por estar con nosotros, hablarnos del chocolate, darnos a conocer ese producto tan importante, hacernos una receta, y te esperamos el próximo lunes de 1 a 1:30 de nuevo aquí en el Color de Viajar. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Un abrazo para todos. Chao. Gracias, hasta luego. Bueno, pues Javier, ya te quedan hechas esas 2 recetas para que nos las marides con algún vino o alguna bebida que tú veas que le vaya bien. Pues en este momento tan dulce, ¿no?, que es el chocolate, aunque es verdad que tiene ese punto amargo, pues para el soufflé de chocolate que estaba hablando mi padre Adolfo, como comentaba al principio, ¿no?, creo que una perfecta armonía sería un vino con base de monastrell sobremadurada de la zona de Alicante, donde nos va a aportar ese amargor, va a batallar un poco con el momento dulce de un gran final de una gran comida, y pues como decía, del abismo de la dulzura, porque es un vino que enseguida te lo tomes con chocolate o te lo tomes solo, te va a aportar un sabor único, que yo cuando lo descubrí hace casi 12 años me enamoré y lo tengo en mi corazón. Es un sabor cada día no con el chocolate. Entonces me dicen chocolate y directamente mi mente va hacia Alicante. Luego puedes tener un momento gastronómico de sobremesa, donde pues no quieres tomar verdaderamente postre, pero sí te apetece unas pastillas de chocolate de cacao 70%, de 90%, para terminar con pues el vino que estés tomando, como decíamos antes, un vino tinto, como puede ser un merlot, que bueno, pues es cierto que la variedad procede del Pomerol, pero bueno, hay algunos merlot interesantes en España, de los cuales bueno, podemos tirar de ellos, ¿no? Yo creo que podría ser un gran final con unas pastillas de chocolate. Y luego, antes tú lo comentabas, ¿no?, el chocolate y las fresas. Momento romántico, bueno. Momento sabroso, familiar, sabroso, y con un chocolate y fresas, también combinándolo con un bizcocho de chocolate y las fresas, pues yo creo que podemos irnos hacia un vino espumoso, ya sea un champán, o ya puede ser un cava, ¿no? Yo creo que esa esponjosidad del propio bizcocho va a hacer que ¿En Brut Nature o semiseco? Bueno, más Brut Nature. Brut Nature, es decir que para que dé un poco el contraste. Ahí está. Y que la propia burbuja se ensamble perfectamente y armonice con con el sabor del chocolate. Con el sabor del chocolate y la esponjosidad del pastel. Y la fresa, bueno, pues sabemos que es algo que muchos y muchas utilizan. Pues nos está gustando mucho, y sobre todo a esta hora. ¿Afrodisíaco natural? Claro. Siempre. Sí. Y bueno, sobre todo a esta hora, de 1 a 1:30, todos los lunes aquí en El Color de Viajar, en Gestiona Radio, en el 108.0, estaremos con vosotros hablando de productos, hablando de gastronomía, y también los domingos de 7 a 8 de la tarde con viajes en El Color de Viajar, gastronomía, coches, destinos internacionales, algo muy interesante que seguro que os va a gustar, porque además tenemos un concurso en el que regalamos 2 noches de hotel, o en este caso, el que está actualmente, una cena para 2 personas en Chinchón. Poco más que decir. Javier, Paco, muchas gracias por estar aquí. Gracias, bueno, un abrazo fuerte. Ahora se quedan con Edición Limitada y María Villardón. Hasta el próximo domingo de 7 a 8. Que sean felices. Hasta luego.